Hola, ¿cómo estamos? Bueno, siempre cuando arranco mis videos les voy a pedir que se suscriban al canal si es que les gusta el contenido que hago. También pongan me gusta y activen la campanita, que todos los días voy a estar subiendo unos videos. Bueno, hoy les traigo este libro sobre esta filosofía, eh, este filósofo particular que es René Descartes, o René Descartes, como uno lo conoce. Es muy conocido, él es como el primer filósofo moderno. Nació en París en el año 1594 y murió también en Holanda en 1650. Así que bueno, entre sus dos escritos encuentra este que es las meditaciones metafísicas, más importantes, digamos, ¿no? Dejó mucho más escrito. Y también el discurso del método, ¿no? Donde explica el método. ¿Por qué es tan importante Descartes? Descartes lo que va a hacer es, va a criticar un poco la historia de la filosofía que lo precedieron, digamos, ¿no? Él va a usar un método que va a ser la duda. Por eso justamente la duda metódica es aplicada justamente a Descartes. Él dice que no, su duda no es comparada a lo que aplican los escépticos. Por ejemplo, los escépticos se quedan con la duda misma. En cambio, Descartes solamente utiliza el método de la duda para llegar a algo más certero, algo más verdadero, algo más del cual no se pueda dudar, dice él, ¿no? Una certeza indubitable. Él lo que quiere es llegar a encontrar verdades en la filosofía. Y como la ciencia en esa época estaba, digamos, haciendo un camino muy interesante, con grandes descubrimientos, también él quería que la filosofía sea más rigurosa y pueda también encontrar verdades. Entonces, bueno, en estas meditaciones metafísicas él va a hacer 6 meditaciones en donde va a empezar a criticar todo y a ver qué es lo que queda de sólido con esa crítica, del cual él va a empezar, y la duda va a ser el método, por eso es la duda metódica, ¿no? En la primera meditación, justamente él va a empezar a criticar todas las opiniones antiguas, todo el saber que él tiene hasta ese momento, va a empezar a poner en duda, va a criticar, pero también va a empezar a dudar de los sentidos, dice, ¿no? Estos sentidos que nos engañan constantemente. Nosotros vemos personas de lejos y no sabemos si se está yendo o está viniendo, ¿no? A veces nuestros mismos sentidos nos engañan. O pareciéramos que escuchamos ruido y no, éramos nosotros, ¿no? A veces estamos soñando, dice, y pensamos que eso es real, que nos despertamos y nos damos cuenta que en realidad solamente estábamos soñando. Por eso también él compara acá el sueño con la realidad. Entonces nuestros propios sentidos nos terminan engañando. Entonces lleva hasta una exageración esto de comparar el sueño con la vida misma. Mirá si ni siquiera esto que yo estoy grabando ahora el video no es un video real, sino que solamente estoy soñando que estoy grabando, ¿no? O sea, juega hasta con eso de que la vida misma es todo un sueño, ¿no? Esto haciéndose referencia, digamos, a Calderón de la Barca, ¿no? La vida en sueño, seguramente que también leyó, ¿no? En vida. Bueno, entonces acá, en la primera meditación, duda de todo, pero no encuentra nada certero. Pasa a la segunda meditación y dice, pero si yo estoy dudando, dice, es porque estoy pensando. Y si y porque estoy pensando, dice, es porque estoy existiendo. O sea, de algo que no puedo dudar es de que ahora mismo estoy dudando, dice. Y de que si estoy dudando es porque hay algo real acá, que alguien que está dudando. Y ese alguien que está dudando es porque hay una existencia. Entonces encuentra una verdad ahí él. El pienso, luego soy. El cogito ergo sum, que él como escribió en latín, así está explicitado, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces él llega a una verdad en la segunda meditación. Encuentra su propia existencia, que es una verdad indubitable. Bueno, después pasa a la tercera meditación. En la tercera meditación, él encuentra también la idea de un ser perfecto, dice. La idea de un ser perfecto en su cabeza. Como nosotros los seres humanos, dice Descartes, somos seres imperfectos, no puede haber formulado una idea de un ser perfecto. No puede salir de alguien imperfecto la idea de un ser perfecto. Entonces, ese ser perfecto tendría que haber puesto en mí esa idea del ser perfecto. Por ende, existe ese ser perfecto.
al que él pues, llama Dios, ¿no? Entonces llega también a una verdad de que este ser perfecto existe y este ser perfecto es Dios. En la tercera meditación, él termina afirmando la existencia de Dios, en la tercera meditación. En la cuarta meditación dice, si nosotros somos imperfectos, ¿no? Pero fuimos creados por un ser perfecto, dice. ¿Por qué existe el error en el ser humano? Dice, ¿no? Entonces él se va a preguntar, ¿por qué si fuimos creados por un ser perfecto que es Dios, por qué el ser humano yerra constantemente? Entonces él va a plantear, el ser humano yerra justamente porque hay dos facultades que nosotros no le prestamos mucha atención y es por eso que nos equivocamos, dice Descartes. Esta es el entendimiento y la voluntad, ¿no? Dice que en la voluntad está todos los deseos, ¿no? Y el entendimiento tiene que ver que uno tiene que razonar y entender primero eso para después ejecutarlo. Pero ¿qué pasa? Él compara esto con dos piernas, ¿no? Una pierna larga, que es como la voluntad, y una pierna corta, como es el entendimiento. Nosotros muchas veces hacemos aseveraciones o apresuramos en criticar a alguien sin previamente conocer. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo esto para que se entienda. Yo por primera vez conozco una persona y ya de entrada le empiezo a criticar y digo, esta persona es muy apática, ¿no? O muy antipática, no me cae bien. En cambio, yo me acerco a esa persona y le empiezo a hablar y me doy cuenta que esa persona es tímida. Entonces yo había hecho un juicio previo, mi voluntad se adelantó a criticar a eso y me había equivocado, no era una persona antipática, sino que era una persona quizás más reservada, era una persona tímida, es por eso que a mí me pareció antipática. Pero si yo hubiese dejado, dice Descartes, que mi entendimiento primero entre primero a conocer ese objeto o conocer a la otra persona, no caeríamos en tantos errores. Cometemos errores porque primero la voluntad quiere ir adelante. Nosotros tenemos que darle lugar primero al entendimiento y después a la voluntad, dice, para no caer en tantos errores. Y es por esto, por estas dos facultades, que los seres humanos también cometemos muchos errores, dice. Después en la quinta meditación él va a decir que él duda de que la realidad externa exista. Él solamente había encontrado que su propio yo, su propia existencia del sujeto pensante era el que existía verdaderamente. Pero no podía sostener, porque dudaba de todo, que la realidad externa también exista. O sea, él encuentra una verdad que es el pensamiento, que es algo verdadero. Pero no podía sostener la res extensa, que él va a llamar, digamos, todo lo que es lo corpóreo, la realidad. Pero bueno, él va a decir que va a recurrir acá a la existencia de Dios para decir, pero si Dios es bueno y es perfecto, no me puede estar engañando que las cosas realmente existan también. Entonces, poniendo de garante a Dios, él termina afirmando que la realidad externa también existe. Bueno, entonces la garantía para Descartes, para el del que todo existe, dice él, es Dios. Bueno, y en la sexta meditación él encuentra que hay una división entre el alma y el cuerpo, entre lo que es la res cogitam y la res extensa, ¿no? Hay una división, pero él dice, pero tiene que haber una comunión entre el alma y el cuerpo. Y él encuentra un órgano en el cerebro, que es la glándula pineal, dice él, en donde se une el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, estoy teniendo un pensamiento triste y se me cae una lágrima, el pensamiento representa más al alma o al res cogitam y la lágrima es algo físico. O sea, al pensar algo triste, se me cae algo físico, que son las lágrimas. Entonces hay una unión entre el alma y el cuerpo, dice. Yo doy este ejemplo sencillo para que se entienda de cómo él relaciona. Y este órgano que él formula, podemos estar de acuerdo o no, es la glándula pineal. Dice que está en el cerebro, donde se da esta unión entre el alma y el cuerpo.
¿no? Justamente es la glándula pineal. Estos son como un resumen de resúmenes de lo que son las meditaciones metafísicas de René Descartes, ¿no? Que es el primer filósofo moderno, que también era racionalista. Muchas gracias, espero que le guste el video.